Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la lupa al impuesto, en el cual vamos a ver los efectos que pueden suceder dentro de la firmeza en aplicación del artículo 706 del Estatuto Tributario en esas declaraciones del impuesto sobre la renta, del impuesto de IVA y de la retención en la fuente. Nos vamos directamente a nuestro material de trabajo. De acuerdo a lo que podemos ver acá, el artículo 706 habla de la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, el cual se va a suspender cuando se practique la inspección tributaria de oficio por el término de 3 meses, cuando se practique una inspección tributaria a solicitud del contribuyente, y en este caso, mientras dure la inspección, no hay un tiempo definido, y también se va a suspender el término para la notificación durante un mes a la notificación del emplazamiento para corregir emitido por lo que es la administración tributaria. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este artículo 706? Y es en lo siguiente. Vamos a hacer una lectura de lo que es el concepto DIAN 10074 del interno 1134 respecto al tema de las firmezas de las declaraciones, en concordancia con qué? En concordancia con dos sentencias, que es la 22105, que es una sentencia de unificación en referencia a la firmeza de la declaración, y una sentencia que es la 21185 del 2016, que también hablan directamente de lo que es esa suspensión de las declaraciones. ¿Listo? El tema de la firmeza de las declaraciones, tanto del impuesto de IVA, de retenciones y del impuesto sobre la renta. ¿Por qué son importantes estas dos sentencias? Y es que esta unificación hace mención a esta 21185 y es en relación con la firmeza en la interpretación de los artículos 705 raya 1 del estatuto en referencia con el 704 y el 714. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros a continuación para poder entender un poquito más el tema, digamos, de la suspensión que se puede presentar dentro de lo que es estas firmezas en las declaraciones? Si bien estamos haciendo el análisis de las sentencias C21-185 y 22-105 en concordancia en una lectura sistemática con el oficio 10074 interno 1134 del 2025 de la DIAN, vamos a ver algo muy particular, y es las declaraciones que normalmente tiene la administración bajo el contribuyente, ¿cierto? Sabemos que tenemos una obligación formal y sustancial en referencia con la declaración de renta, las declaraciones de IVA ya sean cuatrimestrales o bimestrales, que se presentan en el formato 300, y tenemos las declaraciones de retenciones en la fuente, ya sean de a título de renta o IVA, de acuerdo al formulario 350. ¿Qué es lo que pasa acá? Y es la aplicación de esa firmeza. Resulta que en términos generales se entiende que la firmeza se encuentra en el artículo 714, y es que va a quedar en firme 3 años después de la fecha de vencimiento para declarar, ya sea que se presente de forma oportuna, y cuando se presenta de forma extemporánea, se empieza a contar desde la fecha de presentación extemporánea. Caso especial también cuando tenemos una declaración que sale con saldo a favor, su firmeza empieza a contar los 3 años a partir de la solicitud de el saldo a favor. Eso lo vimos ya en una partecita en un video que se llama firmezas de las declaraciones que tenemos en la lupa al impuesto. ¿Listo? El artículo 705 del Estatuto Tributario nos dice a nosotros, vea, el término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la fuente. Los términos para notificar el requerimiento va a ser el siguiente. Entonces dice, para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente del contribuyente a que se refieren los artículos 705 y 714, firmeza y término para hacer el requerimiento del Estatuto Tributario serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto del año o respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año de qué? De la declaración de renta. Cuando hablamos del correspondiente año gravable, se refiere a la declaración de renta del año en cual pertenece esas declaraciones de IVA y esas declaraciones de retenciones en la fuente. Para entender esto un poco mejor y lo que se quiere decir por el artículo 705 raya 1 del estatuto es lo siguiente, y es lo que vamos a ver en este cuadrito para entenderlo un poco mejor.
Se supone que si yo tengo una declaración de renta del año grabable 2024, la cual presenté de forma oportuna en su fecha de vencimiento para declarar 11 de abril del 2025, la cual la presento ese mismo día, tendré los 3 años contados a partir del 11 de abril del 2025 para que quede en firme, lo que quiere decir que va a estar en firme el 11 de abril del 2028, ¿cierto? El 11 de abril del 2028. Acá está. ¿Sí? Entonces resulta que dentro de este año fiscal 2024, que tenemos nosotros acá, este periodo grabable, nosotros presentamos unas declaraciones. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas declaraciones? Las declaraciones de IVA y las de retenciones. Acá están las demás, para que no me vayan a regañar. Acá está cuatrimestre uno, cuatrimestre 2, cuatrimestre 3. ¿Sí? Y el tema de las retenciones. Tenemos acá 11 retenciones, 11 periodos de retenciones y vamos a poner de referencia el último. El caso es que las demás van a tener el mismo efecto. ¿Eso qué quiere decir? El IVA cuatrimestral del tercer cuatrimestre del año grabable de 2024 lo presentamos el 15 de enero. Si bien nosotros lo presentamos el 15 de enero en el tiempo correspondiente a la fecha de vencimiento, fíjese que la firmeza de este cuatrimestre 3 del año 2024 va a quedar en firme ¿cuándo? El 11 de abril del 2028, que es cuando queda en firme la declaración de renta del año 2024, que es de donde corresponde esta declaración de este mismo periodo grabable. Lo mismo va a suceder con qué? Lo mismo va a suceder con la retención en la fuente. Si bien estamos hablando del decimosegundo periodo, que es diciembre del 2024, que lo presentamos el 15 de enero del 2025, de acuerdo a su fecha de vencimiento para declarar el mismo día, esta declaración, si bien se está presentando el 15 de enero, su firmeza va a quedar el 11 de abril del año 2028. Y es algo muy particular porque así lo determinó que las sentencias de las que estábamos hablando en relación con la unificación de la doctrina y lo que es la interpretación que se le da a lo que es el concepto de la DIAN. Este concepto de la DIAN que es bastante particular, este interno 1134 del año 2025, nos dice lo siguiente. Resulta que habla de la firmeza de las declaraciones y por allá le preguntaron, venga, si hay una inspección tributaria, una notificación de emplazamiento para corregir, ¿qué pasa con el término de firmeza de las declaraciones? ¿Se suspenden o no se suspenden? Pues claro, aquí la DIAN lo que hace, ¿sí? En primera instancia es hacer referencia a la sentencia de unificación que estamos viendo acá, que es la 2205, ¿sí? Borramos los dibujitos, es esta 2205 que habíamos leído en su momento, esta sentencia de unificación, y hacen una referencia muy importante en lo que es ese artículo 704, 714, en concordancia con el artículo 705 raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Y eso qué es? Dice, a través de sentencia de unificación, esa sentencia 2205, señaló que el artículo 705 raya 1 del Estatuto Tributario se introdujo en nuestro ordenamiento con el fin de unificar el término de fiscalización de la declaración de renta con el de las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente del mismo periodo grabable, sin consagrar excepción alguna, constituyéndose así en la norma especial. O sea, esto es una norma especial posterior en el tiempo y en consecuencia de prevalente aplicación respecto a la regla de firmeza de carácter general prevista en los artículos 705 y 714. Luego dice, el artículo 705 unifica el término de firmeza de las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente con el de la declaración de renta del mismo año grabable. Sin embargo, y viene aquí la cereza del pastel. En el caso de las declaraciones de renta goce de beneficio de auditoría establecido en los artículos 689 raya 2 y raya 3, este no se hace extensivo en primera instancia. Entonces, cuando la declaración de renta tiene beneficio de auditoría, aplica únicamente para la declaración de renta, mientras que sus declaraciones de IVA y retenciones en la fuente de ese periodo de renta que va a quedar en firme por el beneficio de auditoría se rigen por la regla general. ¿Sí? Luego nos van a explicar algo muy importante y eso es lo que quiero oír de la suspensión en el término de la firmeza. Dice,
En el caso que tenga ocurrencia alguno de los motivos de suspensión respecto de la declaración de renta, por ejemplo, se profiera un emplazamiento para corregir a la declaración de renta, estamos hablando del artículo 706 del estatuto, se suspende el término de firmeza por un mes, esta suspensión se hace extensiva a las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente de los periodos que coincidan con el mismo año gravable. ¿Sí? Sin embargo, si se suspende únicamente el término para proferir requerimiento especial en algunos de los periodos de las declaraciones de IVA o retenciones en la fuente, el término de firmeza de la declaración de renta del mismo periodo gravable no se entiende suspendido. Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto de la DIAN en una concordancia con estas dos sentencias que hablan de la firmeza de la declaración y de la interpretación del artículo 705 del Estatuto Tributario? Dice, si procede la práctica de inspección tributaria de oficio o a solicitud o parte o la notificación del emplazamiento para corregir en las declaraciones de IVA o retención en la fuente, la administración tributaria deberá expedir estas actuaciones antes de que adquiera firmeza la declaración de renta correspondiente al mismo periodo gravable. Entonces acá es donde empezamos a ver algo muy importante y es lo siguiente. Si bien se entiende que el artículo 706 del estatuto nos habla a nosotros de lo que es la suspensión del término para notificar y por ende se debe extender este tipo de suspensión al término de las firmezas cuando se practica una inspección tributaria por 3 meses, se practica inspección tributaria a solicitud de parte del contribuyente por el tiempo que dure la inspección, no hay un tiempo definido, y cuando se notifique el emplazamiento para corregir el cual suspende por un mes ese mismo término. Aquí hay algo muy importante y es lo siguiente, y es que cuando me van a hacer una inspección tributaria, tenemos que fijarnos bien a qué se la van a hacer para saber si existe o no existe un efecto en la suspensión de la firmeza. Entonces, fíjense aquí algo muy particular y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos acá nuestra declaración de renta, declaración de IVA y retención. Ya sabemos que lo que es la firmeza del IVA y retención si corresponden al mismo periodo gravable de la renta que estamos presentando, todas se rigen por la firmeza de la renta y van a quedar en firme cuando quede en firme la declaración de renta. Entonces, el IVA y las retenciones quedan en firme cuando la renta quede en firme, independientemente si se habla del cuatrimestre 1, cuatrimestre 2, si fueran bimestres sería algo muy parecido, independientemente de que se esté hablando de qué, del periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11 del mismo año gravable, ¿cierto? Entonces, si la administración tributaria llegase a notificar un emplazamiento para corregir de la renta, se suspende el término de firmeza de qué? De la renta, del IVA y la retención. Entonces, supongamos que hay una notificación ¿sí? Para corregir, un emplazamiento, perdón. Vamos a hacer emplazamiento para corregir. ¿Qué va a pasar entonces? Pues tenemos emplazamiento para corregir. ¿A quién se la van a aplicar? A la renta. Entonces, sí, aplica para renta, sí, o sea, va a la renta. ¿Listo? Y vamos a decir que no es para el IVA ni la retención. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá con la firmeza? Aquí primero, tenemos bien bonito esto, ¿cierto? Y acá, no, ninguna de estas dos tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, emplazamiento para corregir. Resulta entonces que, ¿qué va a pasar con lo que es la firmeza? Entonces, se extiende. Entonces, se extiende, perdón, se suspende firmeza. Entonces, vamos a decir, si se suspende la firmeza, para el IVA sí se suspende la firmeza y para la retención sí se suspende la firmeza. Entonces, fíjese aquí algo muy particular y es que empezamos a ver la aplicación de ese concepto de la DIAN y es el efecto dentro de la firmeza de esas notificaciones de emplazamientos para corregir que emite la DIAN. Entonces, en estos tres eventos va a suceder una suspensión en la firmeza siempre y cuando esté ligada a la renta para que le pegue a las demás declaraciones. Porque si resulta que el emplazamiento para corregir no es para la declaración de, de renta, sino es para el IVA o la retención, fíjese que
acá no se modifica firmeza, no se modifica firmeza y no se modifica la firmeza. Entonces, fíjese, algo muy particular y es lo que dice el concepto de la DIAN y es si procede la práctica de inspección tributaria o a solicitud por parte del contribuyente o notificación del emplazamiento para corregir de las declaraciones de IVA o retención en la fuente, la administración tributaria deberá expedir estas actuaciones antes de que adquiera firmeza la declaración de renta del correspondiente al mismo periodo gravable. Entonces la DIAN empieza a perder una facultad para poder fiscalizar si no tiene en cuenta la firmeza de la declaración de renta respecto a la inspección o notificación de emplazamientos para corregir de el IVA o la retención. Para ver esto un poco mejor con fechas, le voy a poner, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la notificación del emplazamiento para corregir suspende por un mes, ¿sí? Lo que es la firmeza. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si el emplazamiento para corregir fuera para la renta, pero no fuera para ninguna de las declaraciones de IVA o retención? Entonces, ¿suspende firmeza? Sí. ¿Suspende la firmeza de las demás? También. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a quedar en firme ahora después de lo que es esta suspensión que le hicieron por el emplazamiento a corregir? Pues resulta que ya no va a ser el 11 de abril del 2028, sino va a ser el 11 de marzo del 2028. Esa va a ser la nueva fecha en la que van a estar en firme las siguientes declaraciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se corre un mes más. O sea, ya no va, perdón, abril, mayo. Uy, bueno, aquí corregimos. Abril, mayo, ¿cierto? Hacemos la corrección para que obviamente no nos vayamos a confundir. Entonces va a quedar de esa forma la firmeza un mes después. ¿Qué va a suceder entonces si fuera de pronto una suspensión? Entonces, suspensión por inspección tributaria. Entonces, la inspección tributaria dice que son 3 meses. Acá la normatividad nos dice 3 meses. Vea, 3 meses acá. Se está diciendo 3 meses es la suspensión. 3 meses. Vea, 3 meses es la suspensión, ¿cierto? Entonces, va directamente a lo que es la renta. Entonces, 3 meses más. Entonces, abril, mayo, junio, julio. O sea que esto va a estar en firme en julio del 2028. ¿Sí? Del 2028. Ahora, ¿qué pasa? Van a hacer una inspección tributaria a el IVA, pues, al IVA o a las retenciones, más no a la declaración de renta. ¿Qué va a pasar con la firmeza? ¿Se suspende la firmeza? No, no y no. O sea que a pesar de que van a estar 3 meses en una inspección tributaria, fíjese que esto sigue siendo el 11 de julio de abril del 2028. O sea, no se van a correr los 3 meses. Es a pesar de que existe un tiempo de 3 meses para la inspección, el término de firmeza no se suspende. ¿Por qué no se suspende? Porque de acuerdo con la interpretación que se le debe dar a ese artículo 706, 705, raya 1, en referencia y en una lectura sistemática de los artículos 705 y 714, es que la firmeza se mantiene siempre y cuando esas inspecciones no sean, ¿sí?, a la declaración de renta, porque si son a las demás declaraciones, se mantiene la firmeza de la renta que va a ser esos 3 años después de haberse declarado en el vencimiento o la fecha de vencimiento para declarar. De esa forma terminamos el video del día de hoy en el cual nos queda una enseñanza en la aplicación del artículo 706 del Estatuto Tributario y los efectos dentro de la firmeza de las declaraciones. Recordando entonces que cuando se está hablando de una inspección tributaria o lo que es una notificación de emplazamiento para corregir, cuando va directamente al impuesto sobre la renta, va a afectar la firmeza tanto del impuesto sobre la renta como de las declaraciones de IVA y retenciones de ese mismo periodo gravable de esa declaración de renta a la cual le están haciendo la inspección o la notificación del emplazamiento para corregir. Caso contrario, cuando la inspección tributaria o el emplazamiento para corregir van directamente al impuesto de IVA o retenciones, no va a afectar la firmeza, ya que estas declaraciones van a seguir la firmeza de la declaración del impuesto de renta del mismo periodo gravable al cual pertenece.
Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal oficial La Lupa al Impuesto aquí en YouTube y seguirnos en Instagram, La Lupa al Impuesto. Nos vemos en una próxima.